¿Recordáis que hace un mes estuve y os pregunté si queríais que llevara un saludo de parte de esta iglesia a la iglesia de Bogotá? Y efectivamente ya lo llevé, pues fue muy bien recibido. Ellos están también encantados de saludaros a vosotros. Qué bonito tener hermanos en otras partes del mundo, ¿verdad? Por cierto, es que descubres que, supongo que será por YouTube y estas cosas, pero se cantan muchos de los mismos coritos que aquí. Me imagino que en todo el mundo hispanohablante pues hay canciones muy parecidas. A veces son como versiones diferentes, pero se reconoce la misma canción, aunque versionada según en cada iglesia local. Hace 2 domingos estuve predicando ahí, efectivamente era el domingo de Pentecostés. Y os voy a contar a vosotros lo mismo que conté allí, porque aunque es el segundo domingo después de Pentecostés, hablar un poquito acerca del Espíritu Santo y concretamente este tema, las consecuencias del derramamiento. Ya sabéis que yo la frase Espíritu Santo prefiero volcarla en algo como aliento divino, porque sospecho que algo en ese sentido era lo que comunicaba la palabra pneuma. En griego significaba algo así como viento, aire, soplo, espíritu, aire en movimiento, aliento. Entonces, me gustan estas palabras como más normales, no tan religiosas para hablar de las cosas de nuestra vida en el Señor, en Dios. Pues este era el tema entonces, las consecuencias del derramamiento del aliento divino. ¿Y cuántos sabéis quién es este? Uy, qué pocos recuerdan a Peter Stott, que es un hombre que solía venir aquí por los años 80, 90, tal vez principios del siglo presente. Estaba bastante más jovencito que en esta foto, por supuesto. Pues Peter Stott, me acuerdo una vez en el local, en una reunión por la tarde en el local de la calle San Francisco, dio un tema con este tema. ¿Qué cambiaría si no hubiera el Espíritu Santo? Sinceramente no recuerdo, yo estaba traduciendo, no recuerdo todas las cosas que dijo. Supongo que hablaría, no sé si lo suyo era profecía, tal vez profecía, don de lenguas, milagros, sinceramente no me acuerdo. Pero sí me acuerdo la pregunta que nos hizo a todos, ¿no? Que nos hiciéramos esta pregunta: ¿qué cambiaría en tu vida si no hubiera el Espíritu Santo? ¿Notarías tú alguna diferencia? ¿Seguiría todo igual? ¿La existencia del Espíritu Santo ha supuesto alguna novedad, alguna diferencia en tu vida? Pues interesante el planteamiento. Quiero empezar con un prólogo, que es una lectura del Antiguo Testamento, en Números 11. En esta lectura, como todas, como sabéis ya, lo repito porque descubrí que si no lo digo, igual hay alguien que no me conoce y no cae en la cuenta que las traducciones que leo son las que me hago yo mismo, en este caso del hebreo, y habrá otras lecturas del Nuevo Testamento del griego. Y no es porque yo piense que mis traducciones sean mejores que otras, sino es mi manera de prepararme y compenetrarme con el texto. Entonces os voy a estar leyendo de mi traducción, en este caso del hebreo. Y vamos a ello. Se marchó Moisés a contarle al pueblo lo que había dicho el Señor, y reunió 70 hombres de entre los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la carpa. Entonces descendió el Señor en una nube y habló con Moisés, y tomó del aliento que había sobre él para repartirlo entre los 70 ancianos. Y sucedió que al posar sobre ellos el aliento, profetizaron esa sola vez. Pero se habían quedado 2 hombres en el campamento, llamados Eldad y Medad, y el aliento se posó sobre ellos también.
Contaban entre los inscritos, pero no habían salido donde la carpa. Así que profetizaron en medio del campamento. Fue corriendo un chico a avisar a Moisés que Eldad y Medad se habían puesto a profetizar en el campamento. Al oírlo, Josué ben Nun, que desde joven venía siendo el aprendiz de Moisés, dijo: «Amo Moisés, mande usted que paren». «¿Sientes tú que eso es una amenaza para mí?», le contestó Moisés. «Ya quisiera yo que todo el pueblo del Señor profetizase por haber derramado sobre ellos el Señor su aliento». Ojalá todo el pueblo profetizase. Ahora, el concepto de profecía en el Antiguo Testamento, en la Biblia, tal vez no es lo que entendemos hoy día como profecía. Hoy día, profecía es un poco sinónimo de adivinación del futuro, augurios, pronosticar cosas que van a pasar en el futuro. Y ese no es el concepto de profecía en la Biblia. Profecía es hablar de parte de Dios, expresando cómo Dios está viendo nuestra realidad, nuestro pasado, nuestro presente. Naturalmente, eso influye en el futuro, porque si Dios dice, por ejemplo, veo que estáis comportándoos terriblemente mal y como sigáis así os voy a castigar, ese como sigáis así os voy a castigar, naturalmente es una palabra acerca del futuro, pero tiene que ver con la realidad presente. Y quiere decir, en eso hay implícito, y a veces Dios lo dice en sus profetas expresamente: si os arrepentís, si cambiáis de conducta, si cambiáis de parecer, entonces vendrán bendiciones en lugar de maldiciones. Entonces, claro, la profecía tiene que ver con el futuro, porque según cuál sea nuestra realidad y nuestra obediencia en el presente, o en el pasado y también en el presente, eso influirá en cómo será en el futuro. Pero la profecía no es adivinanza del futuro, sino hablar de parte de Dios, cómo Dios ve las cosas en nuestra existencia hoy. Para mí el profeta emblemático, yo creo que esto lo he dicho alguna otra vez aquí, hablando de Jonás. Jonás es un profeta legítimo de Dios. Dice: en 3 días Nínive va a ser destruida. Pasó en 3 días, Nínive no es destruida. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. ¿Eso quiere decir que fue falso profeta Jonás? No. Jonás había dicho: si no os arrepentís. Bueno, de hecho no dijo, ni siquiera dijo si no os arrepentís. Dijo: Dios va a destruir Nínive en 3 días. Pero ¿qué pasa? Era palabra real, legítima de Dios, era verdad. Lo que pasa es que ellos se arrepintieron y entonces no se cumplió lo que él había dicho. Con lo cual, no es que no fuese profeta legítimo Jonás, sino que la función de la palabra de Dios es describir cómo Dios ve nuestro futuro, nuestro presente, que naturalmente tiene consecuencias en el futuro. Bueno, ya os he hartado repitiendo las mismas cosas 4 o 5 veces. Vamos a lo siguiente. Bueno, solamente esto. Moisés expresa un anhelo de que ya no solamente los 70 que él había elegido, porque Dios le había mandado a elegir 70, sino que todo el pueblo de Dios se acostumbrase a escuchar a Dios, recibir palabra de Dios y comunicar a otros esas palabras de aliento, de ánimo, de esperanza, de fe, tal vez de corrección. Ojalá todos, que no solamente estos 70, ojalá todo el pueblo de Dios tuviera esa sana costumbre de escuchar a Dios y comunicar a otros esas palabras de Dios, alentadoras. Hoy os quiero hablar de algunas de las consecuencias del derramamiento del aliento divino el día de Pentecostés y el derramamiento del aliento divino sobre nuestras vidas. Voy a hablar tengo solamente 5 puntos. Ya sé que vosotros querríais escucharme hablar 3 o 4 horas entrando a fondo sobre todas las diferentes consecuencias del derramamiento del Espíritu Santo, pero me vais a perdonar que no voy a hablar 3 o 4 horas, me limitaré a solamente 5 cositas.
Después alguien, si me lo quiere reprochar, me lo puede reprochar. Vamos allá. Primero, en Juan 7, el concepto de ríos de agua viva. Llegó el último día de la festividad mayor y Jesús se levantó y se puso a vocear: cualquiera que tenga sed, que venga conmigo a beber, que como pone el libro, si me es fiel, de su interior fluirán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al aliento que iban a recibir los que le fueran fieles, por cuanto a esas alturas no había aliento, al no haberse llenado Jesús para entonces de luminosidad. Esto de luminosidad es como yo traduzco el concepto de doxa en griego, que se suele traducir como gloria, pero es que doxa se entendía como eso, como luminosidad, resplandor, esplendor, algo luminoso. Eso era la gloria. Resplandor. Bien, ríos de agua viva fluirán de su interior. Si no has experimentado algo que te comunica una ebullición de tu interior del Espíritu de Dios, de algo que te da vida, que te llena, ya es hora de que empieces a conocerlo y habla con cualquiera de los de aquí, a ver si te pueden orientar, orar por ti, lo que sea. Pero hay una realidad desde el Pentecostés hasta el día de hoy entre los que se entregan enteramente a Dios y reciben el Espíritu Santo, que es algo que emana desde dentro. A veces como un torrente que te arrastra. Un poquito de eso sentí yo esta mañana durante la alabanza, como que algo que te lleva, pero otras veces es sencillamente un manantial muy suave, muy tenue, un goteo que va manando de la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo sé que igual es un poco de mal gusto hablar de uno mismo para poner ejemplos y tal, pero ya con los años que tengo me podéis perdonar que hable de cosas que yo he vivido en el pasado, porque esto es lo típico de los ancianos, que nos ponemos a hablar de cosas que nos pasaron en la juventud. Yo recuerdo, tenía 24 años por ahí y oraba mucho, todas las mañanas oraba y alababa a Dios. Y un día, alabando al Señor, digo: gracias por mi esposa. Yo era soltero, además había sentido que Dios me había dicho claramente que lo mío iba a ser el celibato. El Señor me lo había dicho claramente. Yo había renunciado para toda la vida a la idea de matrimonio. Y orando, de repente de mi boca salen: gracias por mi esposa. Empiezo a orar otra vez y sale lo mismo, y al final, a la tercera, digo: pues vale, bien, encantado, pues gracias por mi esposa. Algunas semanas más tarde, igual meses más tarde, el Señor me estuvo preparando. Conocí a la que es mi esposa, efectivamente, y curiosamente el Señor la había estado preparando a ella también, a la vez que me preparaba a mí. Y fue conocernos y coincidir. Bueno, parece ser que el Señor quiere que nos casemos, pero vamos a poner una fecha. Y ya una vez comprometidos y tal, con las alianzas compradas, pues yo iba en el tren otra vez a la ciudad donde yo vivía, y yo digo: Señor, pero esto está muy bien, pero me gustaría enamorarme, ¿no? Y curiosamente, a la vez siguiente que nos encontramos, pues los dos habíamos hecho una oración por el estilo de: está muy bien, pero me gustaría enamorarme. Y bueno, pues lo que te puedes imaginar, fuegos artificiales, lo que se te ocurra. Y a las 14 semanas de conocernos ya estábamos casados. Locuras que solamente, bueno, las puede cometer un joven porque es loco, pero también las puede cometer un joven porque hay algo que está emanando en su interior, que está fluyendo, que le está guiando.
¿Cuántas veces has sentido tú que desde tu interior hay una guía? El Señor te está impulsando a tomar algún paso, a tomar alguna decisión, a perdonar a alguien, a ser generoso, dar a alguna causa o a alguna persona. ¿Cuántas maneras nos mueve el Espíritu desde dentro? Os voy a poner otro caso personal, con perdón. Algunos de vosotros recordaréis hace, no sé, 15, 20 años tal vez, cuando pasé por una depresión. Esto recuerdo que lo conté, estábamos ya haciendo reuniones unidas de las dos iglesias que luego se fusionaron, estábamos en la Alhóndiga, y os comenté que me habían diagnosticado una depresión. Y me acuerdo con mucha emoción que me rodeasteis, orasteis por mí, yo qué sé cuánto. Yo lo dije a la primera que me enteré que me habían diagnosticado eso, porque digo, yo no puedo... un ministro del Señor no puede aparentar lo que no es. Tiene que ser que lo que estáis viendo es la realidad. Y si yo estoy sufriendo, tenéis que saber que estoy sufriendo, porque esto no va de teatro. O somos íntegros o no nos subimos aquí. Y recuerdo lo que me bendijo estas oraciones. Pero en ese proceso, me acuerdo que un día yo le pregunto al Señor, vamos a ver, Señor, me han diagnosticado esta depresión y tal. ¿Es un problema espiritual? ¿Ahí tenemos algún problema tú y yo? De hecho, supongo que fue la primera cosa que se me ocurrió, que sería alguna cosa espiritual. Entonces le digo, ¿tenemos algún problema tú y yo? ¿Ves algo en mí que debería cambiar? Y desde mi interior ese murmullo del agua que está fluyendo me dice, no, aquí estamos, tú y yo estamos en paz. Hay armonía, estamos bien. Esto es una enfermedad para la que te van a recetar unas pastillas, que ya pasará como otras enfermedades, pero tú y yo estamos bien. Es esa vocecita interior donde decir, aquí estoy, te estoy acompañando, estoy contigo. ¡Qué maravilla! Y si no sabes de qué estoy hablando, habla con alguien, pide consejos, pide oración. Esto hay que vivirlo. ese río que fluye desde tu interior. Siguiente punto. Pasar por alto o no, según el caso, los errores vitales. Vamos a Juan 20. Al atardecer de aquel día primero después del descanso, estaban los discípulos a puerta trancada por miedo a los que mandaban en Judea. Vino Jesús y se presentó en medio de ellos y les dice, hola, ¿qué tal? Dicho lo cual, les mostró las manos y el costado. Los discípulos los saludaron reconociendo al Señor. Hola, ¿qué tal? Repitió entonces Jesús. Así como me ha enviado el Padre, ahora os envío yo a vosotros. Dicho lo cual, sopló y les dice, recibid aliento sagrado. Al que le pasáis por alto sus errores vitales, se le pasarán por alto. Y al que se los tengáis en cuenta, les serán tenidos en cuenta. Este texto sobre el soplo de Jesús que hace que infunde a sus discípulos, a sus apóstoles, el Espíritu Santo, yo creo que normalmente se ha entendido, yo por lo menos lo he entendido normalmente como que Dios concede a la Iglesia esa capacidad de discernir si hay cosas que en la vida de los fieles de la Iglesia que se pueden perdonar o si hay cosas que no se pueden perdonar. Pensándomelo bien, bueno, tal vez eso también sea verdad, no voy a decir que no me quiero meter, pero pienso que tiene mucho que ver también con una realidad profunda de la psicología personal y de las relaciones humanas. Debería aclarar primero esto de errores vitales. Creo que he explicado en alguna otra ocasión que es mi manera de traducir el concepto de pecado. La palabra amartía en griego es como cuando alguien dispara una flecha y yerra el blanco.
Entonces, errar el blanco es amartía, que se usa luego, se aplica en términos morales, religiosos, para el concepto de pecado. Y no me gusta la palabra pecado porque, por una parte, parece ser que, parece en lengua castellana, pecado es casi como inmoralidad sexual, o si no, como dicen en Italia, qué pecado, que significa qué pena, qué lástima. No, un pecado es cualquier trivialidad que te parece que está mal, ¿no? Qué pecado. Pero no se trata ni de la nimiedad, trivialidad de cualquier cosa que dices que lástima, ni tampoco de solamente cuestiones morales sexuales, sino aquellas cosas que cuando nos equivocamos con ellas hacemos daño a otros y nos perjudicamos nosotros también. Y tal vez también herimos los sentimientos de Dios, ¿por qué no? Cuando tratamos mal a alguien, cuando nos equivocamos en dejar de expresar el respeto que tal vez deberíamos expresar por otra persona, insultamos, lo que sea, o cualquier otro tipo de daño, perjudicamos a otros, ese prejuicio está ahí y necesitamos recibir palabras que de alguna manera nos comuniquen que eso está arreglado. Y entonces tenemos el privilegio nosotros, con todo ser humano, pero tal vez especialmente es un lugar donde es útil el Espíritu Santo porque que nos dé esa capacidad de reflexionar cuando alguien nos ha hecho daño y perdonar, expresar a esa persona perdón. Cuando expresamos perdón, eso es sanador, eso es reparador, repara las relaciones dañadas, perjudicadas por cosas que han pasado entre nosotros. Cuando la gente en nuestro alrededor hace mal y nos hace mal, necesitan palabras consoladoras de restauración, de perdón. Y si hacemos esto, puede ser que Dios también perdone, ¿por qué no? Pero desde luego que la persona se siente restaurada. Y cuando no lo hacemos, eso todavía queda en el aire y la persona no se siente restaurada, no se sabe perdonada si no le expresamos perdón. Y prefiero pensar en esto porque la idea de que de alguna manera Dios está ahí esperando de brazos cruzados a que la Iglesia determine que a esta persona hay que perdonarla, y entonces cuando la Iglesia determina que hay que perdonar, Dios dice, bueno, vale, pues yo también perdono. No me parece, no cuadra con mi manera. Yo creo que Dios no espera que la Iglesia perdone para perdonar Él. Pero hay una realidad sí, de que cuando extendemos perdón a las personas a nuestro alrededor, eso tiene un poder perdonador real y restaurador de relaciones. Y hay situaciones donde tal vez lo más prudente no es apresurarse a eso. Pienso en, por ejemplo, situaciones de abusos sexuales, donde un perdón brindado a la ligera, a la primera, tal vez no ayude a la persona a recapacitar que debe cambiar profundamente aspectos de su propia sexualidad y de su propia manera de tratar a otras personas. Pienso que puede haber otras muchas situaciones donde perdonar a la ligera demasiado rápido realmente no ayuda, y entonces hay que saber también cuándo tal vez esperar a que haya frutos de arrepentimiento, como dice en algún lugar de la Biblia, para poder perdonar con sinceridad y que eso sea restaurador y no sea algo que, en fin, ya me entendéis.
a otra cosa. Solamente decir esto, que todo ser humano es capaz de perdonar. Eso de que errar es humano y perdonar es divino puede ser, pero es que perdonar también es humano. A la vez pienso que si el Espíritu Santo está habitando en nuestro interior, tal vez tenemos especial claridad para discernir cuándo es el momento oportuno para perdonar y que la persona se sienta perdonada. Bueno, aquí tendría que haber puesto esta diapositiva mientras dije todo lo anterior. Vamos al siguiente tema. Enseñanza, prodigios, todo en común, alegría, alabanza, sumar nuevos adeptos, y para esto vamos a Hechos 2. Se estaban ciñendo concienzudamente a la enseñanza de los emisarios y a la comunión, a compartir el pan y a las oraciones. Pero todo el mundo pasó miedo, ya que muchas cosas inexplicables y muchos presagios sucedían en torno a los emisarios. Sin embargo, todos los fieles permanecían unidos, lo ponían todo en común y los bienes y salarios se repartían según a cada cual le hacía falta. A diario se mostraban unidos sin fisuras en el templo y en cada casa se compartía el alimento, consumiendo cada uno su ración, felices, contentos y despreocupados. Alababan a Dios y gozaban de buena reputación entre toda la población. Y el Señor les iba añadiendo cada día los que estaban siendo rescatados. Esto es el final del capítulo 2 de Hechos, que es el capítulo 2 de Hechos es cuando habla de Pentecostés. Curiosamente, hace 2 semanas, el día de Pentecostés, empecé a hablar acerca de esto, del día de Pentecostés y tal, y estaba comentando, pero de paso, porque no era importante para este tema, el tema, como se derramó el Espíritu Santo, se repartieron llamas de fuego sobre las cabezas, yo qué sé cuánto, y en eso hay un murmullo entre todos. ¿Y yo? ¿Qué pasa? Y bueno, la gente, ¿vale? Y todos me estaban tratando de decir a la vez lo que estaba pasando y yo no me enteraba de nada. Está en el YouTube del culto aquel hace 2 semanas. Y al final me dijeron, es que cuando estabas hablando ha temblado el lugar. Y parece ser que efectivamente luego salió la noticia que había habido un temblor en Bogotá justo a esa hora cuando yo estaba hablando de los temblores en el templo. Digo, vaya poder que tengo yo, ¿no? Vamos. Pero fue muy curiosa la experiencia. Nunca me ha pasado que temblara el lugar donde yo predicaba. Alguna vez tenía que pasar, pues ahí está. Me he tenido que ir a un lugar donde hay muchos movimientos sísmicos, pero bueno. Pues eso, ese mismo capítulo 2 de Hechos, donde habla de Pentecostés, es donde concluye con esta reflexión acerca de cómo vivían las consecuencias de aquel Pentecostés, de aquel derramamiento del Espíritu Santo o del aliento divino que le digo yo, aquel derramamiento, las consecuencias que tuvo. Sí, milagros, prodigios, cosas asombrosas que dejaban a la gente boquiabierta, tal vez con un poco de miedo, a ver qué es lo que está pasando aquí, qué secta nueva será esta, cosas así, pero también lo que quiero expresar más que nada es esa reiteración del tema de comunión, de unidad, de amor fraternal, de que si a alguien le falta, pues entre todos vemos cómo apañar para que no le falte, de invitar a gente, oye, ¿por qué no te vienes a cenar a casa o a comer hoy? Vamos a pasar un rato juntos y quizá pues hasta acabemos con un tiempo de oración y tal, pero vamos a pasar un rato juntos porque somos uno, porque somos una familia, porque estamos unidos, somos una comunidad. Y ya estáis hartos porque me lo habéis escuchado muchas veces. Yo digo, Dios no pretende muchos santitos sueltos, cada uno a su aire. Dios lo que pretende es un pueblo unido, una comunidad. Eso ya lo dice, por ejemplo, Ezequiel en el Antiguo Testamento. Y yo seré por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Dios nos quiere unir, quiere que nuestras vidas entrelacen.
que toquen unas con otras. Hoy además tenemos medios que no había antes. Y nos podemos poner en contacto por WhatsApp, por Telegram, y nos comentamos cositas que pasan en nuestra vida. Oye, pido oración por esto, o fulano o mengano pide oración, pues vamos, y estamos unidos, somos una comunidad. Y pues, tenemos estos medios que antes ni siquiera existían, pues mejor todavía, más fácil me lo pones para tener comunidad. Usar estos medios que existen hoy para favorecer la comunidad. Tratar unos con otros. Orar unos por otros, ser conscientes de las pruebas y también las victorias y las alegrías de unos y de otros. Y esto estaba teniendo efectivamente, da la impresión que como consecuencia, no que hubiera no es que montaran campañas de evangelización ni nada por el estilo, pero era tal la vitalidad que había en la comunidad que la gente, los vecinos, las familias se fijaban y se sumaban. Querían participar de esto que estaba sucediendo. Ojalá esa sea nuestra realidad vital, que sin hacer grandes campañas, a no ser que queramos hacerlas, que tampoco está mal, pero que la gente vea algo a lo que se quiere sumar. Qué bonito, ¿verdad? Otra consecuencia del derramamiento del aliento divino, el tema de la multiplicidad de dones y ministerios. De esto se ha hablado muchas veces. Os voy a leer el pasaje archiconocido, pero ahí lleva en 1 Corintios 12, que pone así en mi traducción. ¿Sí? Ahora, no os quiero ignorantes en cuanto a los que presumen de ser espirituales. Sabéis bien que como pertenecíais a otras naciones, os engañaban al seguimiento de imágenes mudas. Es por eso que os informo que nadie que hable inspirado por el aliento de Dios puede maldecir a Jesús, mientras que nadie es capaz de afirmar la soberanía de Jesús si no lo inspira el aliento de Dios. Y sin embargo, hay una variedad de gracias que pueden proceder de un mismo aliento, y son diversos los servicios que se prestan, aunque sea uno solo el amo. Y efectos muy diferentes proceden del Dios único, que produce los efectos que funcionan en cada cual. A cada uno, sin embargo, se le ha dado demostrar el aliento para beneficio de todos. Entonces, a uno le ha sido dado, por ejemplo, expresar sabiduría, mientras que a otro expresar conocimiento, pero proceden del mismo aliento. A este ser fiel por el mismo aliento, y a aquel gracias de curaciones por un mismo aliento. Y a este efectividad de fuerzas, a aquel hablar de parte de Dios, a este otro hablar varios idiomas, mientras que a aquel otro traducir idiomas. Y sin embargo, todos estos efectos se hallan en un mismo aliento que viene repartido a cada cual como a él le viene en gana. Porque así como el cuerpo entero es una sola cosa, aunque compuesto de muchos miembros, de donde los miembros del cuerpo son muchos, aunque uno solo el cuerpo, eso mismo pasa con Cristo. Todos nosotros hemos sido sumergidos en un mismo aliento, tanto los judíos como los griegos, tanto los esclavos como los libres, y a todos nos han convidado a beber ese mismo aliento. Y este tema, como digo, se ha tratado en otras ocasiones y se volverá a tratar porque es esencial para entender cómo funciona la dinámica de una iglesia sana. Pero lo que quiero quedarnos aquí es esa característica de cómo el Espíritu, el aliento de Dios, nos conoce individualmente a cada uno y sabe lo que conviene y lo que se va a expresar con mayor claridad en cada uno o cada una de nosotros o de nosotras, y derrama una gracia particular según sus propios criterios, como a Él le parece, y esto da una diversidad maravillosa, que es riqueza, que es la suma de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, y eso pues contribuye, como digo, a la riqueza de una comunidad. Entonces, no
no es cuestión de envidiar lo que Dios está haciendo en aquella otra persona, es cuestión de decir, Dios, ¿y tú qué quieres hacer en mí? ¿Y cómo quieres expresar tu gracia, tus dones en mí? ¿Cómo puedo servir yo a mis hermanas y a mis hermanos? Y esto era radical, porque creo que el texto hablaba de judíos y griegos. Sí, judíos y griegos. Claro, la iglesia primitiva eran todos judíos. Jesús predicó entre los judíos. La gente, sus discípulos eran todos judíos. Esto empezó en Jerusalén. Pues judíos por excelencia. Y sin embargo, se empezaron a añadir personas de otras nacionalidades. Dice griegos porque, claro, la lengua franca de la parte oriental del Imperio Romano era el griego. Entonces, los que no eran de allí, pues hablaban griego, aunque no fueran de Grecia necesariamente. Y esto era radical. Pero ¿cómo va Dios, el Dios de Israel, desde Abraham, pasando por Moisés y David y todas estas glorias del pasado de judíos, cómo va ahora a expresarse en dones en gente que ni siquiera son judíos? Pues sí, Señor. Por la soberanía de la gracia de Dios. Y dice, esclavos y libres. Hombre, libres que ministren en la iglesia, pero un esclavo, una esclava, no dice aquí hombres y mujeres, pero también para algunas personas, algunos cristianos en algunas iglesias, sigue siendo hasta el día de hoy, siglo XXI, a mediados de la década del 20, del siglo XXI, hay iglesias donde todavía es escandaloso que una mujer pueda ejercer sus dones, por ejemplo, de predicación o lo que sea. Pues qué lástima, ¿no? Cuando si el Espíritu Santo ha derramado alguna gracia en una persona, por femenina que sea, pues tal vez ha sido con criterio y ha pensado Dios que esa mujer, por ser mujer, podía ejercer ese don de una manera muy particular y especial. Y es una pena que los seres humanos, en concreto los hombres varones, pues pongamos reglas y no se les dé oportunidad. Opinión mía, si no estás de acuerdo, pues ya tú. En fin. El caso es que estos dones están repartidos entre todos. Y esto quiere decir, hermanos y hermanas, mi hermano y mi hermana, quiere decir que cuando tú no estás funcionando, no es que te estés privando a ti misma o a ti mismo de una de las funcionalidades, uno de los frutos, de las consecuencias del derramamiento del aliento divino. Pero lo peor, bueno, o igual de desafortunado, es que estás privando a la comunidad de lo que Dios quiere hacer contigo en la comunidad. Sí, te estás privando a ti mismo o a ti misma, pero es que nos estás privando a todos de recibir lo que Dios quiere hacer contigo. Pues muy mal. A ver, vamos a ponernos serios y vamos a ser consecuentes y coherentes. Sí, por buena parte es un privilegio, qué bonito, todo, dones repartidos. Pero yo pues no tengo ni idea cuál es mi don, ni tengo ganas. Hombre, bueno, yo sé que con esa actitud no hay nadie, pero en fin, ya me entiendes. A veces uno exagera, seguro que soy el único predicador que exagera. En fin, va a otra cosa. Primera de Corintios 14, después del ínterin del capítulo sobre el amor, el capítulo 13, llegamos a los primeros versículos del capítulo 14, que dice así: abalanzaos al amor y ambicionad las manifestaciones del aliento, y en particular deseo que digáis cosas de parte de Dios. La persona que habla idiomas extraños no se dirige a los demás, sino a Dios. Los demás no hacen caso porque por el aliento dice cosas que no se entienden. Sin embargo, quien les habla a los demás por parte de Dios se expresa para construir, animar y consolar. La persona que habla idiomas extraños se hace más fuerte ella misma, pero la que habla de parte de Dios hace fuerte a la asamblea. Es por ello que deseo que todos vosotros habléis en idiomas extraños, pero que en particular deseo que habléis a los demás de parte de Dios. Y volvemos así a donde habíamos empezado, con ese anhelo de Moisés que había expresado ya cientos de años antes.
en los albores de la historia de Israel, ese anhelo que había expresado Moisés. Ojalá todo el mundo hablara de parte de Dios. Ojalá toda la comunidad cultivase esa capacidad de escuchar a Dios y pronunciar palabras de aliento, de consolación, de edificación para los demás. Y Pablo, siglos más tarde, después de Cristo, después del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, sigue con ese mismo aliento, que se cumpla en nosotros, comunidad. Este es mi reto para vosotros esta mañana, que se cumpla, que cultivemos la costumbre de escuchar a Dios y pronunciarnos unos a otros palabras de aliento, de consolación y de edificación. Eso, ¿he escuchado algún amén? A ver, ¿algún otro amén? Colecua. Muy bien. No sé si colecua está en el diccionario de la Real Academia, pero en fin, me habéis entendido. Repaso, porque os dije que en lugar de hablar 3 o 4 horas os iba a dar solamente 5 cosas. Estas son algunas de las consecuencias del derramamiento del aliento divino: ríos de agua viva que fluyen desde el interior, pasar por alto o no, según el caso, los errores vitales, enseñanzas, prodigios, todo en común, alegría, alabanza, sumar nuevos adeptos, la multiplicidad de dones y ministerios, y que todo el mundo habla a los demás de parte de Dios. Y os dejo con este reto, con la frase que se me quedó en la cabeza cuando Peter Stott hace, igual 30 años, nos hizo esta pregunta. Cada uno de nosotros y de nosotras, hacernos esta pregunta en nuestro interior. ¿Lo noto? ¿Se me nota? ¿Algo ha cambiado? Cambió un día, pero después como que se me enfrió y se me murió. Hazte tu reflexión. ¿Qué vida está aportando el aliento divino a tu vida esta mañana y día a día durante tu existencia? Oremos. Estamos agradecidos, Señor, por el aliento que derramaste sobre tu pueblo el día de Pentecostés, el aliento que un día derramaste sobre cada uno de nosotros también. Y te pido que sigas vital, renovándote cada día en nosotros, que seas una fuerza viva en nuestro interior. Queremos ser espirituales, vivir por el Espíritu, ser personas de aliento divino, que nos alentamos unos a otros, nos infundimos fe y gracia, capaces de perdonar, de discernir cuando hace falta perdonar, capaces de compartir unos con otros, no solamente palabras bonitas, sino en situaciones de necesidad capaces de compartir unos con otros lo que haga falta según nuestras necesidades. Sigue transformándonos por tu Espíritu, Señor, que seas cada día un manantial nuevo, fresco, de agua viva en nuestro interior. Amén.